¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Le doy la bienvenida a la clase de informática. ¿Se acuerdan? Yo soy el profe Jorge. Bueno, les voy a presentar este pequeño videito, ¿sí? Para que vayamos teniendo una pequeña introducción en base al repaso de la clase, un poco que vimos la clase pasada, que yo ya pregunté muy mínimamente algo, y con respecto a lo que es también los contenidos que tendrían que haber visto o vieron el año pasado, ¿sí? En base a eso, bueno, ahora vamos a pasar a lo que es un poco de repaso, sí, para después dar en base al primer trabajo práctico evaluativo, sí, que tengan que hacer. Bien, vamos a estar viendo acá ahora lo que es eh, el PDF, sí, que vamos a ir viendo. La clase pasada habíamos visto, le habías pedido una definición de lo que era informática. Yo voy a pasar a definir un poco más. Esto después, si quieren, yo se los puedo mandar, no hay problema. Em, la informática, los conceptos generales, ¿sí? Es la ciencia que estudia el tratamiento automático para realizarse mediante máquinas y hoy en día, ¿sí? Hoy en día es todo bajo electrónica, ¿sí? Y también la parte racional, ¿sí? De lo que viene a ser el tratamiento de la información. En simples palabras, la informática es la ciencia que viene a estudiar todo el proceso que hace la computadora, ¿sí? Para poder nosotros mostrarnos la información. ¿Qué es mostrarnos la información? Eh, Cuando nos referimos a la información es en general todo, ¿sí? Todo lo que nos puede mostrar la computadora, un celular y demás. En celular, por ahí, cuando estamos escribiendo un texto de WhatsApp, nos muestra letras que vamos presionando. Eso, la informática lo estudia y analiza cómo es que la computadora o el celular, son los ejemplos más básicos, nos muestra lo que nosotros estamos presionando o vamos realizando y abriendo un juego, abriendo un menú, distintas acciones que vamos haciendo en ellos, ¿sí? Em, Dice que este término apareció en Francia en 1962, uniendo las palabras información, ¿sí? Y automática, que eso representa información automática. La informática se ocupa entre otros de los siguientes temas: el desarrollo de las nuevas máquinas, el desarrollo de los nuevos métodos de trabajo, el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas. A lo que vamos a estudiar y vamos a repasar muy mínimamente hoy es, digamos, algunos términos de la informática y por qué es que se habla que la informática estudia el proceso de la información. Lo vuelvo a repetir. La informática es la encargada de hacer el estudio del tratamiento que hace una computadora para a nosotros mostrarnos un resultado. A eso se llama información. En base a eso, ¿sí? Es lo que nos va a ir mostrando esta ciencia, ¿sí? ¿Por qué se llama ciencia? Porque investiga, ¿sí? Investiga todos los procesos para poder nosotros generar algo nuevo y mostrarnos por qué ese proceso llega a base y nos muestra un resultado. Por ejemplo, el monitor. Nos muestra algo, sí, todo lo que hace lógicamente, internamente una computadora. Nos muestra eso de esa forma. Ahora vamos a pasar a ver una pequeña información, unos pequeños datos, sí, que yo les voy a estar mostrando con respecto a lo que es eh, el dato, sí. Tenemos acá tres definiciones, mejor dicho, dos definiciones importantes dentro de lo que es la ciencia de la informática y lo que viene a representar nuestra materia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia habíamos dicho un poquito antes de que eso viene a estudiar, ¿sí? Es un, viene a estudiar los racionamientos que hace una computadora. Doy el ejemplo siempre de la computadora porque es el más básico, ¿sí? El más común. Y todo lo que hace ahí, analiza esos datos la computadora y nos demuestra información. Primeramente tenemos que saber qué es lo que es un dato. Un dato es el componente mínimo de una información mayor. Necesita para llegar a un conocimiento exacto de una cosa u hecho, que describe objetos o situaciones. Un dato es una pequeña parte
de la información que nosotros estamos queriendo obtener o nos muestra la computadora, ¿sí? Por ejemplo, vieron que cuando nosotros ingresamos nuestros datos, ¿sí? Cuando queremos sacar un turno en ANSES, ¿qué nos pide? Que ingresemos por ahí, hoy en día, la clave fiscal, y por ahí a veces nos pide el número de documento. Y bueno, cada número que representa nuestro DNI, nuestro número de documento de identidad, representa un dato. A eso hace referencia cuando nosotros nos referimos a la pequeña parte, ¿sí? Una pequeña parte de la información es un dato. Ahora, ¿qué es la información? Es un conjunto de datos procesados en forma significativa, ordenados y con una secuencia lógica sobre algún suceso o hecho de importancia, con valor real para la toma de decisiones. A medida que tenemos más información, más fácil nos resulta tomar decisiones correctas. Esa es la función de la información. En simples palabras, disminuir la incertidumbre o aumentar el conocimiento, incrementando además la probabilidad de éxito. Bien, ahí dice la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados. Tengan en cuenta eso. Un dato puede estar desordenado. Cuando tenemos una serie de datos, pueden estar desordenados. Ya cuando esos datos están ordenados, pasa a ser información. Deja de ser dato. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, la información es un grupo de datos ordenados y supervisados, en caso que que sirven para construir mensajes basados en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que el aprovechamiento racional es la base del conocimiento. En base a eso, lo que es en sí, para resumirlo mejor, el dato. La informática viene a estudiar, es la ciencia que viene a estudiar el proceso de información. Pero la información a su vez necesita datos. ¿Por qué? Esos datos son todas las instrucciones que nosotros le damos, por ejemplo, al celular. Cuando nosotros apretamos el teclado, presionamos una letra. Esa letra que presionamos es un dato. Entonces el celular lo analiza y a nosotros nos muestra la información. ¿Qué es la información? Ya la palabra completa, ordenada y que tiene un significado, ¿sí? Ahora, la información siempre debe estar ordenada, ¿sí? Y a nosotros nos muestra esa información. La información para nosotros también es, a veces, digamos, tiene importancia, ¿sí? Nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, no sé, cuando yo abro el navegador de internet, ¿no? Por ahí abro en el celu o en la compu. Entro a YouTube, ¿sí? Yo empiezo a escribir el nombre de una canción o un artista. ¿Y qué estoy haciendo yo? Ingresando datos. Entonces, la computadora lo analiza, ahí donde actúa la informática, que ve ese proceso y lo analiza, y nos muestra información. Y esa información está representada en un video o en un video de música y demás que cosas que nosotros querramos buscar dependiendo de los datos que vamos ingresando y se produzca la información. Esta información, ¿sí? La informática viene a estudiar el procesamiento de datos. ¿Pero qué es el procesamiento de datos? Ahora vamos a pasar a verlo, ¿sí? De la siguiente forma. Yo acá tengo un dibujito para ayudarles a ustedes a representar eso. Primeramente, quiero que vean esto. Dice, el procesamiento de datos es definido como la técnica que consiste en la recolección de datos primarios de entrada, ¿sí? Los cuales son evaluados y ordenados para obtener información útil. Cuando, ¿A qué hace referencia cuando tenemos los datos primarios de entrada? ¿Qué significa? Por ejemplo, en el teclado del celular, presiona una tecla, entonces va ingresando letra por letra del teclado y al final se produce el proceso y nos muestra a nosotros los datos de salidas, por ejemplo, que ahora vamos a ir hablando de eso. Un dato de entrada podría ser una letra, ¿sí? Si yo sigo entrando letras, 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 voy formando una palabra. Entonces el celular lo analiza, hace el proceso y de salida nos muestra a nosotros la palabra formada, ¿sí? Eso hace referencia. El procesamiento de datos tiene tres fundamentos, digamos, tres partes principales, que es la entrada, ¿sí? Que tenemos acá. Dice, los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados.
Los datos de este caso, denominados de entrada, son clasificados para hacer que el proceso sea fácil y rápido. ¿Sí? O sea, cada letra que nosotros tecleamos en el teclado, por ejemplo, del celu, eh, es un dato de entrada, ¿sí? Es una acción, es algo que le estamos indicando al celular o a la computadora que debe hacerlo y mostrarlo. La compu, ¿qué hace? Hace la parte de proceso, ¿sí? Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Esa información significativa es la que nosotros queremos que nos muestre, que por ahí es la canción de un video y demás. Ahora, por ejemplo, cuando dice salida, ¿sí? El proceso de salida dice, es todo proceso de datos se plantean como una actividad adicional, las administraciones de resultados de salida, que se pueden definir como un proceso necesario para que la información útil llegue al usuario. ¿Qué significa eso? El procesamiento de salida de, digamos, la tercera parte del bloque de lo que es procesamiento de datos es el bloque de salida. ¿Qué hace referencia a eso? Es cuando nosotros obtenemos el resultado y por ejemplo en el celu, la pantalla del celular me muestra el video y el sonido sale por el parlante. Entonces ahí estoy obteniendo y llevando a cabo, el celular mismo o la computadora lleva a cabo el proceso y el tercer paso que hace el procesamiento de datos, que es el de salida. Ahora, acá tenemos un dibujito que representa muy bien lo que es el procesamiento de datos. Voy a dar un poquito más de zoom para que lo puedan ver. Bien, ahí un poquito. A ver, me fui mucho. Bueno, ahí. Tenemos que cuando hablamos ingreso de datos, ¿por dónde es que se hace ese ingreso de datos a una computadora? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los tipos de hardware, en este caso, lo que es el teclado, el mouse, lápiz óptico, lectora de código de barras, el joystick, el escáner, micrófono, cámara digital. Son dispositivos que a nosotros son dispositivos de entrada, ¿sí? Y que nos permiten a nosotros ingresar un dato a la computadora. En este caso, la cámara digital, por ahí por la que me están viendo ustedes, está capturando mi imagen y se la está mostrando a ustedes, ¿sí? Ahí la compu, el CPU, junto con la memoria, ¿sí? Analiza y hace el proceso para que a nosotros nos muestre el resultado final, que es la información requerida, ¿sí? Que es la parte de salida. Y esa parte de salida, ¿mediante qué se transmite? A partir de el monitor, en este caso, cuando nosotros hacemos una impresión, el plotter, ¿vieron? Esas pancartas grandes que las imprentas hacen, las imprimen a través de un plotter. Tenemos la impresora y también de los componentes más básicos y comunes que podemos llegar a tener, tanto en un celular o en una computadora, es el parlante. El parlante también es un dispositivo de salida y nos permite obtener esa información requerida, en este caso, en forma de sonido. Acá en procesamiento de datos teníamos también, si queremos nombrarlos, ¿no? Los dispositivos de entrada y salida. Nada, son parte de la computadora, son parte de la parte de informática también, que permiten hacer dos cosas: entrar datos y sacar datos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante también, de una forma más estructurada. Ahora vamos a pasar a ver un tema muy puntual, por ahí capaz que ya lo saben o lo vieron. eh, Así que bueno, ahora vamos a ver el siguiente tema. Tenemos por un lado los tipos de hardware, ¿sí? ¿Qué se acuerdan cómo era y qué era un hardware? Bien, un hardware es todo dispositivo físico que forma parte de la computadora. Un celular tiene su hardware, que es la cámara, la pantalla touch, también es el hardware, ¿sí? Que es todo lo que nosotros podemos ver y tocar en una computadora. Tenemos dos clasificaciones, el hardware básico y el hardware complementario, ¿sí? ¿Por qué es llamado básico?
Dice, son dispositivos fundamentales para el funcionamiento mínimo de la computadora. Por ejemplo, la placa madre, la memoria RAM, el ROM, el gabinete, etc. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo saco uno de esos componentes que son básicos y que son fundamentales, la computadora puede ser que no me funcione. ¿Sí? O no puede ser determinada acción, ¿sí? Y no va a funcionar. Ahora, ¿cuáles son los hardware complementarios? Son los hardware, ¿sí? Son todos elementos de los que existe la posibilidad de quitarlos de la computadora y el funcionamiento de ella no se va a ver afectada, ¿sí? Entre ellos podemos encontrar el escáner, la impresora, la webcam, ¿sí? Por ahí no vamos a poder hacer determinadas acciones. Por ejemplo, si yo saco mi cámara, la webcam que me está grabando a mí ahora, la saco, no voy a poder grabarme yo, ¿sí? No voy a poder también participar en una videollamada, ¿sí? Pero que mi computadora va a poder seguir funcionando. A eso se refiere. Ahora tenemos varias clasificaciones, ¿sí? De acuerdo a su función, ¿sí? Cada hardware va a tener una función diferente. Eso está dividido como en estos ítems que están acá. Hardware de procesamiento, de almacenamiento, de entrada, de salida y de entrada-salida. Eso se llaman mixtos, ¿sí? Que cumplen las dos funciones. Por un lado tenemos el hardware de procesamiento. Tienen el propósito de constituir la interpretación y ejecución de instrucciones y procesamiento de datos. ¿Ven? Va a procesar la información que nosotros ingresamos. ¿tá? Por ejemplo, el microprocesador, que es el cerebro central de la computadora, y en un celular también tiene su microprocesador. Y después tenemos, que es la unidad central de procesamiento, es lo mismo. ¿sí? El microprocesador y la CPU es lo mismo. Tengan en cuenta esto, cuando hablamos de CPU es unidad central de procesamiento. ¿sí? En inglés está al revés, por eso es que se pronuncian las abreviaciones de inglés CPU. El microprocesador y CPU es lo mismo, ¿sí? Mal dicho está decir que me compré un CPU. ¿Por qué? La computadora en toda, la carcasa donde nosotros tenemos todos los componentes adentro, se llama gabinete, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El CPU es el cerebro central que está dentro de la computadora y es chiquitito. Después si puedo les voy a mostrar algo. Tenemos el hardware de almacenamiento, ¿sí? Otra de las funciones. ¿Qué es lo que permite? Almacenar todo tipo de información, datos e información. ¿A qué se llamamos datos de información? Fotos, videos, mensajes, archivos de Word, música descargada, ¿sí? Eso es información. ¿Dónde la almacenamos? En la memoria RAM, el ROM, en los USB, en los DVD, en el CD, en el disco rígido también, ¿sí? Que son lugares donde nosotros almacenamos la información en una compu, ¿tá? Ahora, el hardware de entrada es el componente, digamos, tiene la función, ¿sí? De introducir datos e ingresar datos e información a la computadora, ¿sí? Por ejemplo, el teclado, el escáner, el mouse, el micrófono, la webcam, ¿sí? Etcétera. Hay por ahí un que otro también que nos permite entrar. Después tenemos los hardware, también la clasificación de salida, que cumplen la función de sacar información de nuestra computadora, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las impresoras, el monitor, los auriculares, los proyectores, los altavoces. Los altavoces son los parlantes, ¿sí? Bien, después tenemos los hardware que cumplen dos funciones. Nos permiten entrar información, ¿sí? Y sacar información, ¿está? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? En esa parte lo podemos nombrar como hardware mixtos en caso que quieran. Dice, ¿cuáles son estos? ¿Sí? Combinan la capacidad de introducir datos e información y también sacarla hacia el exterior. Por ejemplo, tarjeta de red, donde nosotros conectamos nuestro cable de internet o la placa de Wi-Fi, nos permite también. ¿Por qué? Es entrada y salida. Porque nosotros si nos conectamos a internet lo podemos enviar afuera a la computadora. ¿Entienden? El celular lo mismo. Es un dispositivo y tiene una antena Wi-Fi que conecta eh, por ahí el internet de mi casa y también tiene la antena interna de 3G internet, ¿sí? De internet móvil.
Y también nos permite sacar y entrar cosas de nuestro dispositivo. Por eso, bueno, ahí yo puse 3 ejemplos nada más. Tarjeta de red. En el celular tenemos la tarjeta de red, que es la de Wi-Fi mayormente, o la de 3G, de datos móviles. Tenemos los routers, ¿sí? El modem de nuestra compu nos permite hacer eso, ¿sí? Y también la tarjeta de audio. La tarjeta de audio mayormente es para la que nos permite a nosotros, no la confundamos con los parlantes, ¿sí? La tarjeta de audio a nosotros nos permite ingresar audio y sacar audio. ¿Por qué? Por ahí, la entrada de mi celular, donde nosotros conectamos el auricular, nos permite a nosotros que salga el audio y también introducir, porque si tenemos los auriculares con altavoz, podemos introducir el audio mediante toda esa ficha que va conectada ahí adentro. Y es un conector de tarjeta de audio. Por un lado tenemos esto, ¿sí? Hasta ahora lo que vimos fue la informática, que es la ciencia que estudia el procesamiento de la información. Tenemos el procesamiento de la información, ¿sí? Que viene y analiza, procesa, ¿sí? Y nos da un resultado a nosotros. Tiene 3 etapas: el proceso de entrada, que es donde nosotros ingresamos los datos que están desordenados. Tenemos el procesamiento, que es donde la computadora va eligiendo y nos va mostrando, va eligiendo y va ordenando los datos. Y el procesamiento de salida, que es donde nosotros ya obtenemos por ahí la palabra bien escrita, así que estamos mandando un mensaje, o escribimos un audio y es enviado, y lo volvemos a escuchar, lo mismo, ¿sí? Ahí se produce ese proceso. Ahora después, en el siguiente video, vamos a ver eh, lo que es software, ¿sí? Que también es otro tema importante de lo que es de informática primer año. Con la parte de software, ¿sí? Es el componente lógico que actúa sobre un hardware. Permite ejecutar diferentes tareas. Está compuesto por un conjunto de programas que hacen el funcionamiento de la computadora y su operación y a su control. Un programa es un conjunto de instrucciones ordenadas en forma lógica que permite realizar las tareas pretendidas. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de software? Cuando nosotros hablamos de software, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de todos los programas de la computadora. Y la parte lógica, esa parte que nosotros no vemos físicamente y la hace adentro de la computadora, ¿sí? ¿Qué es la parte lógica? La parte en la que la computadora tiene que decidir y tomar decisiones en base a las instrucciones o a base de las indicaciones que nosotros le damos. Por ejemplo, un celular, ¿no? Yo tengo el celular en la mano, supuestamente. Cuando yo presiono el botón de encender, ¿el celular qué hace? Reacciona ante una instrucción. Y esa instrucción está hecha para que sea recepcionada mediante un software, ¿sí? Que es un programa que eh, recibe esa instrucción y hace un resultado y nos muestra el resultado. Eso es lo que hace un software. Nos viene a nosotros facilitar el uso de una computadora. Existe un montón de software que ahora vamos a pasar a ver cuál es su diferencia en cada uno, ¿sí? Entonces un software es toda la parte lógica e instrucciones de una computadora. En este caso también puede ser un celular, ¿sí? Y mayormente se representa en programas. Tenemos por un lado el software base, ¿sí? El software base es, ahí yo le doy un poco más de zoom para que lo puedan ver mejor. El software base es el software con el cual se crean otros programas, ¿sí? Es llamado software base o software de programación. ¿Por qué es llamado de programación? Porque me permiten crear otros programas, ¿sí? Un programa me permite crear otro programa. Dice acá, es un conjunto de programas que hacen el comportamiento, funcionamiento y el control propiamente dicho de una computadora o de un equipo de computación. El software base o de programación normalmente es previsto por empresas fabricantes de equipos de computación, en otros casos por empresas dedicadas específicamente a desarrollar, en este caso sería crear nuevos programas. Existen un montón de programas de software base, por ejemplo, Python es un programa de programación que me permite crear otros programas. Después tenemos ese software de programación. Tenemos C, lenguaje C, y tenemos
Moodle, no, perdón, Moodle no. ¿Qué más? Se me borraron todo de la mente, pero bueno. Que les queden claro a ustedes que cuando se habla de software base o software de programación, es lo mismo y hace referencia a programas, software, que me permiten crear otro software, otros programas. Ahora tenemos el sistema operativo, ¿sí? La base, tenemos el sistema operativo por un lado, que son los programas de operación, ¿sí? Son los programas de sistema. Construye el principal integrado del software de base. Se define como un conjunto de programas indispensables para que una computadora funcione y sea administrada y controla todos los recursos del sistema, tanto como el hardware como los demás software, ¿sí? Es el software que inicia la computadora, es decir, que le compone un funcionamiento. Sin este, el computador o la computadora no funcionaría, ¿sí? Por ejemplo, Windows, ¿sí? Acá tenemos el 7, Windows, acá tenemos el 7. Por ejemplo, Windows 10, en un celular Android, ¿sí? Es un software de aplicación, es un software de operación, ¿sí? Que es el sistema operativo. ¿Qué nos permite a nosotros? Interactuar en la computadora. Si no tenemos ese programa, no podemos interactuar en la computadora. ¿Sí? Tenemos el software de aplicación. Sí, acá. Software de aplicación se clasifica en software de utilidad y utilitarios y en software de aplicaciones específicas. El software de utilidad y utilitario dice los destinados a realizar tareas generales como puede ser la edición de un texto, confección de planillas, de cálculos, manejo de datos, gráficos. La calculadora es una aplicación, ¿sí? Eso es un software de aplicación. WhatsApp es un software de aplicación porque me permiten hacer ciertas acciones específicas, las cuales em, son acciones que vamos a introducir a través de ellos, ¿sí? El software de aplicación específicos tienen que ver con las necesidades particulares del usuario en la computadora. ¿Por qué se llaman software de aplicación y está generalizado como específicos y utilitarios? Porque cuando nosotros queremos escribir en la computadora, usamos por ahí Word o un procesador de texto. Cuando nosotros queremos enviar un mensaje, mayormente usamos WhatsApp o la opción de mensajes común de el WhatsApp, del celular. Eso es un software de aplicación, ¿sí? Dice, estos programas, esta parte que está acá, involucran actividades tan variadas como pueden imaginarse. A modo de ejemplo puede nombrarse, corregir, el software de aplicación específicas, tiene que ver con las necesidades particulares del usuario. El usuario somos nosotros, ¿sí? Eh, que normalmente no se limita a lo que provee el software de base utilitarios. Generalmente estas necesidades derivan de la construcción de los programas de carácter específico para solucionar problemas de la organización de donde nosotros querramos utilizarlo. Por ejemplo, si queremos escribir en procesador de texto, tenemos que usar un programa software de aplicación, que es un procesador de texto, por ejemplo, Word, ¿sí? O a veces es necesario también documentos de Google, eso también es un software de aplicación, ¿sí? En este caso es online, pero puede servir celular. En el celu se aplica y se instala. Este programa involucra actividades tan variadas como puede imaginarse. A modo de ejemplo se puede nombrar la contabilidad, facturación, gestión de históricas de clínica, control de pacientes, sueldos jornales, cuentas corrientes. Bueno, ahí se controla el tráfico, etcétera, etcétera. Cabe apuntar que la lista de aplicaciones mencionadas puede hacerse tan amplia como actividades particulares que existen. ¿Qué hace un software de aplicación? Me permite a mí hacer acciones está creado para satisfacer nuestras necesidades en base a ciertas acciones que querramos hacer en las computadoras. Por ejemplo, WhatsApp se creó para que la gente se intercomunique desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y es un software de aplicación. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de WhatsApp? De ese software de aplicación, ¿cuál es la función? O sea, WhatsApp, intercomunicar a la gente mediante mensajes, mediante audios, mediante videollamadas, ¿sí? Eso es un ejemplo básico, muy puntual, de lo que sería un software de aplicación. Satisface las necesidades de los usuarios, que somos nosotros, al usarlo, ¿sí?
¿Cómo funciona esto? Tenemos por un lado el software de usuario, digamos, somos los usuarios que somos nosotros. A su vez usamos los software de aplicación. Esos software de aplicación tienen que estar instalados en un software de operativo, del sistema operativo. En ese caso en el celu tenemos Android, por ejemplo. El WhatsApp está instalado en el Android, ¿sí? Y el sistema de hardware, que es el celular completo en sí. ¿Está? Nada, eso a modo de simple para comentarles a ustedes qué es la parte de hardware y software, ¿sí? Y bueno, les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo la siguiente clase y hagan la tarea, por favor, ¿sí? Hagan el trabajo que va a ser enviado para hacer la actividad con estos puntos y temas que vamos viendo.